trabajando el enfoque de sistemas distribuidos ya en pues en ese tema. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de las características clave de un sistema distribuido. Como les comenté la vez pasada, existen un sinnúmero de características que a mí me van a poder permitir identificar si estoy hablando de un sistema distribuido o si el software o propiamente el sistema que me estén presentando o con el que esté interactuando, pues es un sistema distribuido. La primera característica que tú observarás es que en un sistema distribuido no tenemos un reloj global. Es decir, si yo ahorita envío un correo electrónico, no hay forma de determinar de manera precisa cuántos segundos, nanosegundos o picosegundos tardará en llegar hasta su bandeja de entrada de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. En el mismo caso, gracias, en el mismo caso, cualquier paquete que yo envíe por internet, usando cualquier protocolo, cualquier archivo, cualquier aplicación que exista, no hay forma de que, por ejemplo, en internet yo tenga un reloj global. No hay forma de saber, vamos a enviar este mensaje y va a tardar en llegar 5 segundos, 10 segundos, N segundos. No hay forma de determinarlo con precisión. Hay un estimado, por supuesto. Si enviamos un WhatsApp, si enviamos un correo, esperamos que este sea recibido en un tiempo estimado o en un tiempo promedio en el cual nos hemos ido acostumbrando a que se reciba la información. Entonces, en este caso, un sistema distribuido no tiene como tal un reloj global. Ustedes pueden, o mejor dicho, puedo cuestionarles si ustedes en su computadora, en su laptop o el dispositivo que estén utilizando tienen un reloj para el software. ¿Sí lo hay? ¿Es el del BIOS? BIOS, perdón. Sí, ¿no? sí, El sí, del BIOS. sí, por supuesto. Bueno, de hecho, el procesador también medimos la velocidad en megahertz, ¿no? ¿Alguien me puede comentar así rápido qué significa esa velocidad? Los ciclos de instrucciones que hace por segundo. Exacto, los ciclos de instrucción que hace por segundo o por el tiempo que esté establecido. Entonces, en este caso, ahí sí tenemos un reloj, ¿no? Que es el que precisamente permite medir cuántas instrucciones va a ejecutar por segundo. En el video que dejamos de tarea de Google, una de las cuestiones que ahí se habla es precisamente que no hay un reloj global, no hay en alguna parte donde se diga, o al menos nosotros de manera intuitiva, identifiquemos que hay un reloj que controle todo. De hecho, yo dejé ese video para que ustedes lo vieran, para ilustrar un poco a qué se refiere todo esto de sistemas distribuidos. Entonces, ese es un primer rasgo, que no tenga un reloj global, ¿sí? Mismo caso, para citar otro ejemplo, voy a un cajero automático, tecleo mi NIP, accedo al cajero automático. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio, en su experiencia, en que ustedes tecleen su NIP en el cajero y les despliegue la pantalla de bienvenida en el caso de que hayan tecleado correctamente el NIP? ¿Cuánto tiempo? En promedio, un estimado. Unos 5 segundos, ¿no? Unos 6 segundos, 5 segundos. Sí, bueno, yo creo que 5 segundos ya sería bastante, ¿no? Pero vamos a pensar que ese sería un tiempo máximo con el que todos estemos acostumbrados a que sea el tiempo de respuesta. De hecho, yo creo que si fueran más de 5 segundos, nos empezaríamos a preocupar si algo anda mal, si hicimos algo mal. Pero pensemos que ese sistema distribuido, para que ustedes lo vayan ubicando,
El cajero automático tiene un software, puede ser hecho en Visual Basic, en un lenguaje un poco más especializado como Tandem, y muchos otros que hay en los sistemas bancarios, pero ese software es capaz de comunicarse vía los protocolos con otro software de otros bancos. En el caso de que yo esté hablando de consultar un saldo o querer hacer una transferencia de un banco local a un banco extranjero o a un banco diferente, ¿no? Que esté en el mismo país. En ese caso, pensemos entonces que ese software tiene una característica muy específica. Fue desarrollado, por ejemplo, pensemos en Bancomer o en BBVA. Pensemos que fue desarrollado por gente de BBVA y no sé, a lo mejor fue desarrollado en Java o en C. Pero se tiene que comunicar con, por ejemplo, con Banamex para hacer una transferencia hacia Banamex. Pero Banamex no construyó su software de cajero automático usando Java o usando C. Tal vez utilizó Visual Basic, .NET, cualquier otro software. Sin embargo, son capaces de comunicarse entre sí. En ningún momento se plantea un escenario donde nos digan, oye, pues si quieres comunicar BBVA con Banamex, pues van a tener que ponerse de acuerdo BBVA y Banamex y crear sus programas en el mismo lenguaje y que sean capaces de comunicarse entre ellos. Eso no ocurre. Eso no ocurre gracias a los protocolos y gracias a los mecanismos de comunicación que hacen transparente esa comunicación. Aquí aparecen ya dos conceptos más de distribuidos. Uno es la heterogeneidad. Un sistema distribuido es heterogéneo. ¿Qué significa? Tengo software escrito en Java, en C, en Python, en Tandem, en cualquier lenguaje, Ruby, PHP, cualquier lenguaje que tú quieras. Y me conecto o me comunico con cualquier otro software escrito en cualquier otro lenguaje. Y no me preocupo que mi programa hecho en C, en Java, tenga que saber cómo comunicarse con un programa hecho en .NET o hecho en C, en C++, no sé. No me preocupa eso, es heterogéneo. ¿Qué otra cosa es heterogénea? A nivel de sistema operativo. A lo mejor algunos usan Linux, otros Unix, otros Solaris, cualquier otro sistema operativo. Y viene un tercer elemento que mencioné, que es transparencia. Es un concepto amplísimo, este de transparencia, que vamos a estar revisando o trabajando, porque en sistemas distribuidos o en cómputo, hablar de transparencia es hablar de algo que está oculto, por irónico que esto parezca. Cuando yo digo, este sistema es transparente, hace un momento yo les mencioné el ejemplo de el cajero automático. Yo tecleo mi NIP y espero una respuesta, ¿no? Espero un menú, algo que me indique que mi contraseña, mi NIP fue correcto y que ingreso al sistema. Esa interfaz de donde yo ingreso el NIP para el cajero automático es transparente. ¿Por qué es transparente? Porque al usuario no lo tengo que educar, entrenar para que comprenda qué es lo que va a ocurrir. Es más, no importa si entra un cajero de Bancomer a un cajero de Banamex, de HSBC, del que tú quieras, en todos los casos es transparente para él. Él únicamente sabe que debe de introducir su NIP y va a tener acceso al sistema. No importa obviamente si la interfaz gráfica, aquí hablo de dos cosas distintas, la interfaz del programa, que no necesariamente es gráfica, y la interfaz que sí es gráfica, es visual. Para ir explicando un poquito más esto y que lo podamos ver
un poco más en detalle, permítanme. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? El Sí, navegador. sí, profe. Sí. Bueno, miren, voy a aprovechar para seguir hablando con este ejemplo que ya les cité la vez pasada, del SAES. Miren, aquí nosotros entramos a un sistema que no tiene transparencia. ¿Por qué no tiene transparencia? Para hablar de que yo tuviera transparencia aquí en el SAES, debería de ser una interfaz única donde yo no tuviese que enterarme que el sistema está fragmentado. Es decir, tengo nivel medio superior, nivel superior, en fin, lo tengo fragmentado. Me entero cómo está configurada de alguna manera la red, el software o conceptualmente la arquitectura con la que fue diseñado. Eso es que no es transparente. Transparente sería como cuando entro a Google y me muestra esta interfaz. En ningún momento me indica que a lo mejor, que sabemos que si es así, que aquí arriba pues puedo entrar a Google México, a Google Argentina, a Google España. Tengo una única interfaz de acceso al sistema, ¿sí? Y el comportamiento cuando interactúo con el sistema es exactamente el mismo si yo estoy en México, si estoy en Estados Unidos, si estoy en Argentina. Cuando digo que el comportamiento es el mismo, quiere decir que si yo ahorita escribo aquí telemática, voy a tener esta respuesta y espero que esta respuesta sea la misma si yo estoy accediendo desde una computadora en Estados Unidos. No espero que me dé una respuesta distinta. Estoy hablando de transparencia de ubicación. Es transparente el sistema porque se comporta igual sin importar desde dónde esté yo accediéndolo. ¿Sí? Ese es importante. Ahora, me regreso al SAES. Ahora, si yo entro aquí a nivel superior, pues la cosa se pone todavía más interesante, porque no solamente ya me enteré que arquitecturalmente está dividido en 5 módulos, pero entro aquí y me doy cuenta que incluso pues está dividido por cada unidad académica. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, esto obviamente yo porque lo sé por experiencia, pero ustedes visualmente lo primero que podríamos pensar es que el software está replicado, que hay una copia idéntica del software SAES en UPITA, otra copia idéntica en SCOM, otra copia idéntica en ESCA, ¿sí? Eso visualmente se aprecia aquí. De hecho, cuando ustedes ven la barra de direcciones, de inmediato me doy cuenta porque la URL cambia, ¿verdad? Está allí en cada una. Entramos obviamente al de UPITA y también, ¿no? SAES UPITA, SAES Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, etcétera. Entonces, aquí no hay transparencia en cuanto a la distribución del software. Tendría que mostrarme una única pantalla como lo hace Google y a partir de aquí yo nada más debería de ingresar mi usuario y mi contraseña y automáticamente el software debería de poder dirigirme a donde corresponda. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Porque esto está en una arquitectura cliente-servidor. No tengo una arquitectura distribuida. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿Sí me estoy dando a entender o hay dudas? Hasta ahorita todo bien, profe. Sí, hasta ahora todo claro. Muy bien, gracias muchachos. Ahora, entonces, avanzando un poquito, ahorita estoy dando ejemplos muy básicos.
Vamos a pensar en Amazon, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Fíjense, de inmediato me dice, estás en Amazon.com Estados Unidos, ¿sí? Quieres visitar el de México. ¿Cómo es que lo identificó? Porque el software sí está distribuido, tiene esa cualidad de identificar o de hacerme saber desde dónde estoy diciendo. Obviamente, aquí, por el modelo de negocio de Amazon, puede ser que me tenga que explicar o decirme propiamente desde cuál interfaz quiero acceder al sistema. Pero vamos a ir a algo que me interesa más. Vamos a pensar que yo quiero comprar unos audífonos, ¿sí? Y una vez que ahorita que me responda el sistema, yo voy a elegir alguno y obviamente aquí quiero que piensen en el siguiente escenario. Supongan que ustedes trabajan en Amazon y les piden desarrollar el sistema de cobro o les piden mejorarlo o agregar alguna característica adicional, ¿sí? Y en este caso, mi pregunta para ustedes va a ser la siguiente. Tú eres el programador, ¿sí? Cuando aquí yo digo que voy a agregarlo al carrito y que quiero tramitar el pedido, ¿no? Por ejemplo, o que quiero comprarlo, adquirirlo. Bueno, aquí esta cosa me va a pedir mi contraseña, supongo. A ver, vamos a esperar un momento. Pero la pregunta es muy simple. Tú eres, insisto, un trabajador de Amazon, estás en el equipo de desarrollo de Amazon. Mi pregunta para ustedes sería, aquí, cuando yo ya tengo el pedido, por ejemplo, ¿sí? Ahorita que termine de cargar, porque miren ahora para variar, esta parte de aquí del método de pago, ¿quién la debe de programar? ¿La gente de Amazon, donde estás tú laborando, o la gente del banco en la cual tú quieres hacer el pago? ¿Alguien que quiera participar y decirme? Bueno, Creo que yo son los del tengo, banco, ¿no? A ver, adelante. bueno, yo tengo una idea, ya me dirán si es erróneo o no, pero según yo tiene que ser una colaboración conjunta, ¿no? Ujú. Una colaboración conjunta. ¿Ok? ¿Alguien más Sí. tiene algo Es diferente? que, Lo programa bueno, un el problema, intermediario, lo programa un intermediario que es el que se comunica con los bancos adquirentes y Amazon solamente implementa una interfaz para consumir los servicios del intermediario. Ok, un ajá, intermediario. exactamente, porque, Ujú. bueno, es que si usamos la idea de mi compañero Arturo, pues tendría que hacer eso con cada banco y no aseguras tú que X, Y o Z usuario tengan el mismo proveedor, entonces sí se tendría que usar pues un intermediario, como dice mi compañero de Bars. Ok, Carla. Ese intermediario... Ah, Enrique también iba a hablar, perdón. Sí, profe. ¿Sí me escuchan bien? Se escucha... Bueno, yo te escucho muy lejos, no sé los demás. Sí, yo lo escucho lejos también. Y también algo lejos. Fallos. No sé si ahí se escucha un poco mejor. Bueno, lo que quería decir es que se puede instalar, bueno, hay varias alternativas. Se puede hacer como un desarrollo personalizado a través de APIs que normalmente tiene el banco, o se puede instalar una pasarela de pagos ya de terceros, como podría ser Stripe o WooCommerce. Pero pues sí, forzosamente debe haber algún microservicio en esa línea intermedia para el desarrollo. Ok, bueno, ya ahí, Jorge, gracias. Ya involucraste varias cosas. Es correcto lo que estás mencionando, nada más que ya, bueno, te adelantaste mucho a lo que quiero ejemplificar. Sí, miren, en distribuidos, el primer reto al que se enfrentaron, como decía, es la heterogeneidad. Y como bien dijo también Carla, pensar que tendría que ser una colaboración conjunta implicaría tener que ponerme de acuerdo con todos
los bancos, como dijo, y sería un esfuerzo grande, y que si apareciera un nuevo banco, pues tendría que de inmediato volverme a poner de acuerdo con él para ver cómo nos comunicamos y cómo hacemos esta transacción de pagos. Lo que quería ejemplificar aquí con la heterogeneidad es que en un principio, antes de que existieran los microservicios, como dijo Jorge, pensábamos primero en los sockets. Ese es el mecanismo primitivo, vamos a llamarlo así, cavernícola, el mecanismo cavernícola de la prehistoria computacional con el cual los programas empezaron a comunicarse. En ese sentido, yo necesitaba identificar con qué protocolo me voy a comunicar, ¿sí? Y una vez que lo identifico, ahora sí, ponerlo a disposición del mundo para que quien quiera conectarse conmigo lo pueda hacer. Entonces, aquí en distribuidos, mi ejemplo que va de la mano con esto es, si yo trabajo en Amazon, yo tengo que desarrollar el programa como tal que presenta, por ejemplo, aquí la lista de productos, pero además tengo que definir, como también dijo Jorge, una API. Esa API es mi interfaz de programación, es el conjunto de funciones con el cual yo me voy a presentar al mundo, es como mi tarjeta de presentación. Oye, yo sé hacer compras, o yo sé hacer ventas, o yo sé hacer conversión de matrices, o yo sé definir o decirte el clima. Y con eso, cualquiera que le interese, por ejemplo, hacer compras, hacer ventas, conocer el clima, tiene que saber cómo mandarme llamar. No va a ser una cuestión tan simple como les decía la vez pasada, de descargar algo que se puede hacer, configurarlo y simplemente con puro botonazos ponerlo a funcionar. Aquí estamos hablando de la parte de abajo. Estamos hablando, pues como decimos en el argot computacional, de los fierros. Quiere decir que entonces, me regreso acá a la presentación, que ante la heterogeneidad, yo tengo que pensar en hacer el código del programa para lo que es el negocio. Recuerden, si yo pregunto qué es el negocio o el modelo de negocio o las reglas del negocio, estoy hablando de la funcionalidad, no propiamente de que haya un negocio. Por ejemplo, si yo pregunto aquí en el SAES, y perdón que hable de tantas cosas, chicos, pero es necesario. Si yo hablo aquí en el SAES, ¿cuál sería una regla de negocio del SAES? Chicos, ¿sí me escucharon? Pertenecer a la Sí, escuela, que los usuarios puedan ver pertenecer a sus la institución. calificaciones. A ver, uno a la vez, o si gustan para que nos organicemos, nada más levantan la mano y ya le damos la palabra a alguien. Yo le doy la palabra. Sí, entonces alguien que levante la mano para decirnos qué sería una regla de negocio aquí en el SAES. A ver, adelante, Josué. Que los usuarios deben iniciar sesión y ver sus calificaciones. Ok, perfecto. O que una calificación no puede ser 20, ¿no? La calificación es de 0 a 10. Muy bien. Entonces, hablando entonces de esto, de las reglas del negocio o del modelo del negocio, entonces quiero que quede claro para todos que ustedes van a, por ejemplo, aquí en el SAES, vamos a suponer que yo pudiese también inscribirme y en el caso que se tiene que hacer algún pago como de ETS o de la donación voluntaria por la inscripción, yo pudiese, pues aquí poner mi interfaz, ¿no? Para, pues ya ingresó, entonces pagar inscripción, ¿no? Y darle clic. Pero como bien dijeron, yo tendría que definir un conjunto de funciones para comunicarme con el banco. Afortunadamente ese conjunto de funciones ya existe. Es conocido como las famosas APIs. ¿Sí? Si yo pregunto, esto lo hago para saber si
si los conceptos que estoy manejando para todos son claros y ya los dominan. Si yo pregunto, ¿cuál sería un ejemplo de una API del SAES? Alguien que levante la mano y que me diga, este sería un ejemplo de una API del SAES. ¿La de consulta de materias? Ok, pero ahí me estás hablando de una única función. La API, ¿qué consistiría? ¿Qué más tendría? A ver, Enrique. Por ejemplo, una API del SAES es la de autenticación, el endpoint que apunta para que cualquier usuario se pueda registrar. Esa sería Ok, una perfecto. parte de la API. Ok, entonces estas APIs podría ser el inicio de sesión, podría ser registrar calificaciones, podría ser visualizar calificación, listar los alumnos inscritos o listar las materias que tengo inscritas. Entonces, cada una de estas funciones en código, en conjunto representan la API y están hechas en algún lenguaje o están hechas en alguna pues plataforma que me permite a mí comunicar programas que son heterogéneos y que son transparentes. De hecho, hay mucha gente que trabaja en estas áreas usando APIs que ya esto de la heterogeneidad ni siquiera le pasa por la mente. Es tan transparente para ellos que ellos nada más dicen, no, pues definimos la API y comunicamos lo que sea, ¿no? No importa si es un celular, una Smart TV, un sensor. Lo único que tiene que hacer ese Smart TV, ese sensor, ese teléfono celular, es saber cómo mandar llamar a la API, ¿no? Cómo poder mandar llamar a la API, iniciar sesión. Cómo poder mandar llamar a la API, ver calificación o consultar materias. Eso es lo único que tiene que saber hacer. Pero estas APIs ya existen porque abajo de ellas está el sistema distribuido. Están trabajando en una capa de aplicación alta y nosotros aquí en esta materia vamos a revisar lo que hay abajo de ellas, ¿sí? No vamos a ir tan arriba. Cuando ya avancemos en el curso, sí vamos a llegar a esa parte. Ahorita, nada más aquí les presento todas estas características que tiene que tener un sistema distribuido. En la primera práctica vamos a abordar estas dos. Heterogeneidad, concurrencia y vamos a aprovechar para ver un poco de transparencia. No es necesario verlas en orden, pero sí ustedes desde ahorita lo que les adelanto es que de las más complejas son las que tienen que ver con la transparencia y las que tienen que ver con la concurrencia. De hecho, esas dos características son las que vamos a abordar nosotros en el proyecto. Cumplir con todas las características que están aquí en algún software es altamente complejo. Estamos hablando de que no todos los software lo cumplen o lo cumplen parcialmente, y estoy hablando de Google, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de Uber, de cualquiera de estos software masivos o Facebook, que sí cumplen con todas estas características, pero en algún punto del tiempo fallan en él o no lo cubren al 100% y entonces, siendo muy estrictos, podríamos decir, entonces no es un sistema distribuido, ¿sí? Sistemas distribuidos es la antesala al cómputo en la nube. Utilizar microservicios, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge, significa ya trabajo en la nube. Él está ya en el otro, pues en el siguiente nivel de lo que estamos hablando en este curso. ¿Que vamos a llegar a un ejemplo de eso? Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Comentario? ¿Queja? No, profesor, todo bien. Muy bien, gracias, No, Carla. profe. No, profe. Ok, seguimos. Ahora, existen modelos o formas de modelar los sistemas distribuidos. Uno lo vamos a conocer como el físico, que este es como el video que observamos de Google 360.
donde ustedes pudieron observar el data center con todos los clústeres que hay allí, los grupos de servidores. Es importante también aquí resaltar que estas arquitecturas que vemos allí en los data centers no utilizan la misma arquitectura que nuestras laptops, que nuestros teléfonos, que nuestros dispositivos IoT. Son arquitecturas algunas incluso propietarias, por obvias razones, ¿no? Incluso ellos mencionan ahí su red B4, donde dicen, es que es propia. ¿Por qué es propia? Porque eso me permite a mí, de alguna manera, hacer un poco más difícil cualquier ataque. Piensen en esto como en seguridad informática, cuando se hace un ejemplo de este tipo. Piensen ustedes en una cerradura clásica, de una marca clásica como Philips. ¿Qué es lo que hace alguien que quiere aprender a abrir cerraduras Philips? Compraría todas las cerraduras Philips y se pondría a practicar, a entrenarse con ellas para poder saber cómo abrirlas. En el software pasa lo mismo. Se revisan la gente que quiere hacer alguna o detectar vulnerabilidades, revisarlos desde cero, ¿sí? Pero obviamente cuando hay un software que no está publicado comercialmente o hay algún protocolo que es propietario, que no está públicamente al dominio de la población, pues todo se vuelve más complejo, ¿no? Es el mismo ejemplo que estoy dando de la cerradura Philips. Si yo te doy una cerradura que no es Philips, posiblemente una persona que pueda abrir una cerradura Philips pueda abrir otra que no sea Philips, pero le va a costar un tiempo ver cómo puede abrirla. Entonces Google también por eso hace ese tipo de decisiones, de decidir, voy a tener mi propia arquitectura, voy a tener mi propia tecnología de red, mi propia red, porque eso le va a permitir pues estar un poco más protegido. Y por obvias razones, los ingenieros que va a requerir no son ingenieros que trabajen en las capas de aplicación altas, lo que les decía la vez pasada. Está muy bien aprender y certificarse para aprender a utilizar herramientas, descargar software y hacer que las cosas funcionen. Yo observo que hay una tendencia generalizada para utilizar software que ya haga ciertas funcionalidades y tú dices, no, pues lo descargué, lo acoplé como pieza de Lego y ya funcionó y lo hice en 10 minutos, ¿no? En media hora, no sé. Sí, pero esa habilidad ingenieril que tienes no serviría para crear un producto desde cero, porque obviamente ahí estás en las capas altas, no te enfrentas a las cuestiones que tienen que ver con, bueno, sí, pero tú ya hiciste un software que a lo mejor me da el clima, que se comunica con alguna entidad que se dedica a evaluar las cuestiones meteorológicas y puede determinar el clima. Pero si yo te digo, oye, no, es que yo quiero que hagas el software Vázquez o el software Martínez, que sea capaz, que es un software mexicano, que sea capaz de hacer lo mismo que hace de la página Weather Channel, pues entonces ahí sí nos enfrentamos a un reto diferente. Obviamente ambas ramas de la ingeniería son valiosas, pero aquí en este curso estamos hablando de crear las cosas o de conocer las cosas desde cero. Estamos hablando de la ingeniería de abajo, no de la ingeniería de la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta parte del modelado, hay estos modelos físicos y hay modelos arquitectónicos. Hay muchísima gente que le gusta más trabajar aquí en modelo arquitectónico. Es decir, yo te presento el sistema en términos de tareas, de computación y de comunicaciones, ¿no? Es decir, te digo, hay un cliente, hay un servidor, hay una capa, hay 2 capas, hay 3 capas, ¿no? Aquí me refiero a que tú dices, ok, nos vamos a comunicar utilizando algo como Java, algo como C++, o sea, utilizando objetos. Oye, no, yo no quiero utilizar objetos o no, en la empresa no estamos familiarizados o no coincidimos con la metodología orientada a objetos. Ah, ok,
Entonces nos pasamos a un modelo por componentes. No, que tampoco queremos componentes. Bueno, pues entonces nos pasamos a un modelo de servicios web o de microservicios. Y entonces, aquí ya hablamos de dos cosas, ¿no? Yo te estoy hablando de modelos para arquitectar, así como cuando te dan un arquitecto los planos de tu casa. Aquí te digo, ok, te vamos a dar los planos, pero no vamos a construirlo nosotros, ¿no? Yo nada más te doy los planos, alguien más lo tiene que construir. Y ese alguien más, pues son los desarrolladores, ¿no? Que tú ya decides en cuáles de estas entidades lo van a hacer, con cuál paradigma de comunicación lo va a hacer. Va a utilizar sockets, va a utilizar tuberías, va a utilizar educación remota, que esto es el corazón de los sistemas distribuidos, ya lo veremos con calma. O también, pues dentro de los modelos arquitectónicos hay estilos. El más popular es el que tú ya revisaste, el modelo cliente-servidor, con los sockets. Pero también está la comunicación de pares o el famoso peer-to-peer, que utilizan las plataformas de streaming, que utilizan, pues obviamente los softwares colaborativos que requieren tener la red a punto, ¿no? Y dentro de esos elementos, estoy hablando entonces para ubicarnos, ¿cómo modelo el sistema distribuido? Tengo que darte un modelo físico, tengo que darte un modelo arquitectónico, y ese modelo arquitectónico se compone de todas estas cuestiones. El modelo arquitectónico también tenemos que ver cómo lo ubicamos, cómo lo distribuimos, ¿sí? ¿Qué utilizamos ya para ubicarlo? Fíjate, aquí ya dentro de la ubicación todavía surgen otros modelos, ¿sí? Mapeo, caching, código móvil, agentes móviles, patrones arquitectónicos, capas, niveles, proxy, que hay brokers. Todos estos conceptos los vamos a ir revisando. Y obviamente la última parte más compleja que tiene que ver con el tiempo. Como no hay un reloj, como lo había dicho, un reloj con el cual yo controle todo, tengo que tener de alguna manera un concepto que me ejemplifique esto. Ese concepto es tiempo distribuido, que dice es el tiempo físico local y el tiempo lógico definido por la causalidad de los eventos. Yo puedo enviarte un WhatsApp y no sé si algún gateway, algún router de WhatsApp pudiera caerse de manera muy remota, pero ha pasado, y entonces eso hace que el tiempo lógico varíe. Entonces el tiempo distribuido es una variable compleja en los sistemas distribuidos y que tenemos que abordarla y hay varios algoritmos para trabajarlas, para poder estimar. Piensen ustedes en un banco, por ahí se habla de tiempo real, no de tiempo distribuido, pero piensen en un banco que no podemos darnos el lujo de que una transacción, digamos, por pequeña que sea, nosotros digamos, oye, es que fui a pagar el teléfono o fui a pagar algún servicio y que ese servicio no aparezca como no pagado por una falla que hubo en el sistema, no porque yo no lo haya pagado a tiempo. A lo mejor lo pagué a las 11:30 de la noche y el sistema no operó media hora y pues la transacción apareció hasta las 12:01 del siguiente día. Ese tipo de cosas son las que se abordan aquí con tiempo distribuido. Y con estas slides, digamos que les estoy hablando de la parte básica de sistemas distribuidos. Estoy hablando de cómo los voy a ir distinguiendo, apenas nada más como panorama. Y ya vamos a empezar ahora sí con la primera parte que tiene que ver con los mecanismos de comunicación, un primer ejercicio que haremos con sockets y que nos enfrentaremos a ese concepto de heterogeneidad. Todos me contestaron en el formulario, bueno, la gran mayoría, que todos ya sabían sockets. Un porcentaje muy pequeño contestó que no. Obviamente ahorita en la práctica que vamos a tener el viernes, digo, hoy sería cuando deberíamos de tenerla, pero
como tenemos que ver la parte teórica, si hay alguien que tenga dudas o que requiera apoyo, por favor, en la sesión del viernes me lo indica. Si alguien ya lo domina, pues puede simplemente realizar el ejercicio y no es necesario que se conecte, únicamente pues enviar su reporte. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Profesor, una pregunta. Sí. Para hacer los reportes, ¿nos va a dar un formato o ahorita nos va a explicar? Ahorita les voy a explicar. Es que es buena pregunta, en cada práctica hay cosas distintas por hacer. Entonces realmente darles una plantilla, un formato, es un poco complejo. Obviamente lo que sí les diré pues son los elementos mínimos que esperamos, ¿no? Yo se los pondré ahí en un archivo ahí para que lo sepan. O sea, en general las prácticas pues espera que tengan una portada, un desarrollo y unas conclusiones. Estas primeras prácticas son más ejercicios que retos como tales, ¿no? Pero es precisamente yo para ir midiendo y percibiendo cómo es su capacidad en cuanto a codificación y obviamente cómo pasan de la abstracción al código, ¿no? Cómo yo te doy un concepto o te platico un escenario y tú cómo lo plasmas ya en código. De hecho, la práctica 1 ya está ahí en el Classroom. Si alguien ya le dio un vistazo, pues puede irse enterando. Pero de lo que voy a ir hablando es que seguramente todos han hecho sockets pues en algún lenguaje. Pero ahorita, por favor, si alguien levanta la mano, si me dice que sí ha hecho sockets, pero que digamos el servidor esté hecho en Ruby y el cliente esté hecho en Java, o que el servidor esté hecho en C y el cliente en Java. ¿Alguien ya ha hecho algo así? Enrique dice que sí, ya lo ha hecho. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ese ejercicio, gracias Enrique, lo vamos a dejar precisamente para que ustedes comiencen a observar los problemas a los que hay que enfrentarse cuando tengo un programa tan simple como enviar un número entero y una palabra. Con esa tarea tan simple como enviar un número o una cadena de texto, pero entre lenguajes diferentes, me voy a enfrentar a varios retos que ya ustedes me irán platicando conforme los vayamos abordando. Yo iré mencionando algunos. Obviamente, aquí también va a aparecer seguramente que me puedas comentar que ese tipo de tarea se puede resolver muy rápido si utilizo una API, si utilizo un web service. Sí, por supuesto, pero reitero mi fundamento inicial de que aquí la idea no es reusar, sino construir para entender lo que estoy operando a nivel alto, ¿no? Entonces, siguiendo con eso, digo, ¿cómo identifico que un sistema es distribuido? Bueno, primero necesitas caracterizarlo, o sea, saber cuáles son las características. Ya vimos algunas, ¿no? Les mostré la lista, que vamos a ir adentrándonos en cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles características tiene un sistema distribuido? Bien, vamos a pensar primero, ¿qué resuelve el sistema distribuido? ¿Por qué lo crearon? Porque estamos hablando del cómputo de los años 70 y 80. ¿Por qué al señor Tannenbaum se le ocurrió que había que crear un sistema distribuido? Para adelantar un poco esto, el sistema distribuido es forzosamente software y hardware. No hay forma de que tú me digas el sistema distribuido es puro software, no. Eso es cómputo distribuido. Pero ya el sistema distribuido es donde yo veo hardware y software. Un ejemplo muy rápido. Tú instalas, por ejemplo, Windows o Linux en tu computadora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera,
que para instalar el sistema operativo necesitas tener 3 computadoras, obviamente conectadas en alguna red. Y entonces yo te doy un software, un sistema operativo distribuido, por ejemplo, como hay uno que se llama Amoeba. Esa es una tarea que les voy a dejar. Ese software tú lo descargas y no hay forma de que tú me digas, yo lo tengo en mi laptop y le doy doble clic o con un comando lo abro y que se empiece a instalar. No. Forzosamente cuando tú empiezas a intentar ejecutar el software lo primero que va a pedir es reconocer la red, saber cuántos dispositivos hay en la red, 1, 3, 5, N dispositivos, y el software va a ir tomando la decisión de qué instalar en cada computadora. Haz de cuenta que, pensando en la analogía de Windows o de Linux, va a decidir que tuviéramos 3 computadoras, va a decidir que la computadora 1 tenga el ambiente gráfico, que la computadora 2 tenga el kernel, que la computadora 3 tenga el sistema de archivos, y así. Entonces, ese es un software distribuido. Sabe qué hay en la red, cómo están conectados, cuántos están conectados, y literalmente distribuye el software, no lo fragmenta, lo distribuye. Tiene una capacidad que se le llama elasticidad, que es, puedo instalarme en 3 computadoras, o en 5 computadoras, o en 10 computadoras, o en N computadoras. Pero en todas va él a distribuir todas sus tareas y las funciones que puede realizar. Esto seguramente te suena mucho ya al cómputo en la nube. Así es. Pero regreso a mi pregunta de la slide. ¿Qué problemática resuelve el sistema distribuido? Pensemos en los años 70, 80. Vamos un paso hacia atrás. ¿Qué problemática resolvió la red? ¿O cuál es la función principal de una red? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué problema resolvió la red? Antes de que existiera la red, ¿había un problema? ¿Conectar las computadoras? Era de mandar Conectarlas, mensajes, ¿no? mandar la comunicación como mensajes, tal. comunicación, ¿algo más? Si mal no me acuerdo, era los procesos que algunas computadoras no podían lidiar con, una sola computadora no podía lidiar con un solo proceso. Ok. Todas estas son correctas, pero hay una que es la fundamental, que era el principal problema por el cual decidieron crear la red. Obviamente sí, hay que comunicar, hay que enviar mensajes, pero el problema que resolvió la red fue compartir recursos. Eso sí, si quieres hasta anótala. Compartir recursos. ¿El recurso qué es? El disco duro, la pantalla, la impresora, algún software, etcétera. Lo que fuese, pero que se pudiese compartir. Porque estamos hablando de la década de los 70, de los 80, donde tener una computadora pues era un lujo. Era prácticamente imposible que en casa tuvieras una impresora, solamente las empresas lo tenían. Entonces era muy caro. A veces había una impresora en todo un edificio. Y la solución al crear la red fue que se compartiera esa impresora para que no tuviesen que comprar, pues obviamente, más impresoras, y porque no era necesario tener, pues literalmente una impresora en cada piso, ¿no? Incluso ahora mismo, en la actualidad, nosotros vemos en Upita que no tenemos pues una impresora en cada piso, ¿no? Ustedes mismos tienen que ir a la UDI si quieren acceder a una impresora. Pero la intención en distribuidos es que ustedes desde su laptop, desde su teléfono, deberían de poder acceder a la impresora y mandar a imprimir, porque estaría distribuido. Pero como nada más está en red, lo único que pueden hacer es compartirla, y obviamente con permisos, con privilegios que los obligan literalmente a estarse desplazando, ¿no? Entonces, número 1, la red resuelve el problema de compartir recursos. Ahora sí, ya sé que el sistema distribuido es software y hardware. Ya sé
que la red apareció para resolver el problema de compartir recursos. Pero el sistema distribuido, ¿para qué apareció? ¿Qué problemática resolvió? Vamos a eso. La visión de la red, aquí se las comparto. Aquí yo estoy colocando en esta imagen 10 computadoras de 1 GHz de procesador y de 1 GB de almacenamiento. Ok, así yo veo la red. En la red no hay transparencia. Es decir, yo me entero que hay 10 equipos y que esos 10 equipos están conectados. Cuando tú haces un sistema distribuido, ¿sí? Aquí estás compartiendo recursos. Ahora te voy a hablar de lo que es el sistema distribuido. Si te fijas, aquí en esta yo te coloqué que están conectadas en la red. Esta es la visión de la red. Ahora, en el sistema distribuido, fíjate cómo las veo. Con un símbolo de más. Las voy a sumar. No voy a ver 10 equipos. Voy a ver un solo sistema de 10 GHz, que es la suma de los 10 procesadores de 1 GB y los 10 discos de 1 GB. Entonces, ¿cómo lo veo? Como un sistema de 10 GHz de procesador y de 10 GB. Esto que acabo de poner, este bloque en azul, es el software, es el sistema distribuido que se instala encima de estas computadoras y toma decisiones. Es una interfaz para los usuarios. Para que lo veamos un poco más claro, así ya veo algo muy distinto, ¿verdad? Esta imagen que les acabo de poner de Netflix es lo que nosotros vemos como usuarios, incluso como ingenieros, ¿no? No hay forma de que antes de esto yo vea, oye, y abajo de Netflix, ¿qué hay? Yo nada más sé que es un sistema. Es transparente para mí, es el sistema Netflix. No me interesa saber cuánto tiene de procesadores, cuántas máquinas hay detrás de él, pero obviamente atrás de él hay un conjunto de redes, un conjunto de equipos con diferentes capacidades y funcionalidades, pero ese software distribuido tiene esta interfaz, que es Netflix, ¿sí? Entonces, la problemática que resolvió el sistema distribuido es maximizó los recursos. Esa es la palabra. Acá es compartir recursos, aquí es maximizarlos. Es decir, no verlos como componentes aislados, sumarlos. De hecho, cuando revisemos el modelo peer-to-peer y pensemos, porque obviamente Netflix no publica cómo está, pues obviamente su arquitectura ni su software, pero si pensamos que está hecho bajo peer-to-peer, entonces ustedes de inmediato se van a dar cuenta que detrás de Netflix tiene que haber una arquitectura no solo de nube, sino de sistema distribuido. ¿Por qué? Porque la gran noticia, o al menos a mí cuando yo lo estudié por primera vez y que me sorprendió mucho, fue saber que cuando yo me conectaba a la red de Netflix, yo aportaba el procesador de mi Smart TV y la unidad de almacenamiento de mi Smart TV o de mi teléfono o de mi computadora a la red de Netflix. Y por esa razón tiene un desempeño tan poderoso, porque obviamente ellos tienen un core, un clúster de computadoras, un grupo de computadoras en red que lo soporta, pero todos los que nos conectamos a esa red nos convertimos en parte de esa red y sumamos a esa red. El concepto que ahorita estoy presentando es el que presentó el señor Andrew Tannenbaum en una conferencia en los años 80 y que obviamente esto presentaron en los años 80, pues fue algo así, la verdad, en mucha literatura se menciona que pensaron que se había vuelto loco, porque dijeron, ¿cómo vas a sumar computadoras? ¿Cómo vas a hacer que un software pueda aprovecharse de las capacidades de otra computadora? Estaba hablando de lo que hoy vivimos nosotros. Y en aquella época, pues
pues no había manera de visualizarlo, de imaginarlo. Pero eso es lo que es un sistema distribuido, muchachos. Esto es, en general, yo con estas 12 slides que les acabo de presentar ahorita, yo resumo todo lo que es o lo que tú deberías de poder expresar cuando alguien te pregunte ¿qué es un sistema distribuido? Es esto, es maximizar recursos. En los años 80, maximizar el recurso significaba, es que yo no tengo para comprar un servidor, ¿no? Estoy en una empresa, entonces, ¿qué hago? También me dicen, ¿no tienes para comprar un servidor? No, no importa. Cómprate 10 computadoras de escritorio y vamos a hacer un software que las haga ver como si fueran un servidor. Actualmente, por ejemplo, les comparto en el laboratorio de cómputo móvil en el cual estoy a cargo, nosotros tenemos 2 servidores muy pequeñitos, pero aunque son pequeñitos y un poco ya viejos, tienen 4 y 5 años de edad, siguen costando 700,000 pesos cada uno. Entonces, hablar de una inversión de $1.5 millones de pesos no es una cosa que cualquiera, incluso la misma escuela, pueda decir, pues sí, vamos a comprar 10, ¿no? Que incluso para ahorita este escenario pandémico sería ideal, ¿no? Pero entonces, cuando no se tenía para un servidor, pues ¿qué se hacía? Comprar o adquirir muchas computadoras y montarles un sistema distribuido. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profesor. Profe, Profesor. solo quería hacer un pequeño Yo- comentario. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que me estaba diciendo de lo que les decía Tannenbaum, ¿no? A estas personas como consejo. Entonces, pues con la suma de sus equipos, pues ya podía tener ahora sí que un pseudo servidor, ¿no? Sí, de hecho es un servidor virtual que claro, en esa época, aún así como ahorita lo estoy presentando yo en la slide, pues había muchas dudas y aún así como, bueno, sí, eso se oye como fabuloso, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Pero sí, Enrique. Sí, solo para aportar un poco como dato curioso, una de las supercomputadoras de la NASA está hecha solo con PlayStation 3. Usan el poder de cómputo de sus procesadores y tarjetas gráficas porque era más barato que comprar equipos de verdad. Sí, es cierto, sí, sí. Sí, Sí, eso de es hecho, verdad. de hecho ese es otro ejemplo del cómputo distribuido. O sea, aproveches el hardware, porque aquí estamos hablando del hardware y de la red, pero encima debe de haber un software que sea diferente, por ejemplo, a Windows, a Linux, a Mac OS, que están diseñados pues para mandar las tareas a un procesador o a 2, o a un procesador muy limitado, o a una arquitectura secuencial, o por ahí habían dicho la otra vez, serie o paralela. Por cierto, el cómputo paralelo no tiene que ver con cómputo distribuido, son 2 cosas distintas. En cómputo paralelo, tú resuelves las cosas con hardware. En cómputo distribuido, tú resuelves las cosas con software. Entonces, para hacer esa anotación. Entonces, gracias muchachos. Espero no esté siendo muy aburrido porque pues esto, como les decía ahorita, es pura teoría. Espero que no esté siendo aburrido para ustedes, pero si no, también me dicen por si necesitamos hacer como, piquen los comentarios, algunos sugirieron hacer como una pequeña pausa de 5 minutos para descansar los ojos y continuar. Si eso en algún momento es necesario, por favor me indican, ¿no? Por favor. Bien, continúo. Entonces, de eso se trata este curso. ¿Cómo hago este sistema que se instale sobre estos equipos? ¿Sí? Entonces, ya puedo identificar qué es distribuido y qué no. Pues no lo sé, ¿no? Por eso aquí pongo este meme, porque ya digo, pues sí, ¿no? Ya sé que es distribuido. Bueno, vamos a revisar, seguimos revisando esto de la prehistoria. La arquitectura cliente-servidor es la primera que nos enseñan a nosotros en programación, en computación o en informática, que es la clásica, ¿no? Yo soy el cliente, un navegador web,
hago una petición escribiendo www.google.com que viaja por HTTP. Como respuesta que obtengo, una página en HTML que la construye aquí el servidor y me la regresa aquí al cliente y yo esto es lo que observo. Ah, pues está bien. ¿Qué desventajas tiene este enfoque? Alguien también que levante la mano y que me quiera comentar cuáles son las desventajas de esta arquitectura cliente-servidor. Adelante, Alan, por favor. Que por si Bueno, yo digo que el número de peticiones podría ser una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría saturar el servidor como a veces pasa en el SAES. Entonces, Sí, sí, es una desventaja que obviamente al haber concurrencia, pues no puede responder, ¿no? Arturo. Bueno, es que en el aspecto básico dependemos mucho del servidor, así que si al servidor le llega a pasar algo, pues no tendremos acceso a la página web. Exacto, ya dijiste el punto central. Está centralizado, hay dependencia. Enrique. La replicación de instancias es mucho más complicado. ¿A qué se refiere eso? A ver, platícanos un poco más. Sí, claro. Al menos que el servidor esté montado en un recurso como Docker o alguna especie de contenedores, el replicar un servidor es muy costoso porque se tiene que levantar con hardware, se tienen que usar otro tipo de recursos. El escalamiento es mucho más complicado si llega a ocurrir de esa manera. Por lo que si se saturan los recursos, es más difícil como mediarlo o hacer un balanceo de carga. Ok. ¿La replicación cuándo la requiero, Enrique, para ir dando más Claro, contexto cuando a todos? mi número de peticiones es mucho mayor que mi número de recursos. Normalmente hay limitadores y para eso existen los balanceadores de carga. Pero sí, por ejemplo, cuando estamos en el SAES, o bueno, un ejemplo más claro, por ejemplo, si Netflix no tuviera una arquitectura distribuida, al momento que yo quiero ingresar a una película, a lo mejor hay muchas personas o Perdón, Enrique, compañeros que manualmente volvieran a instalar el software. Enrique, perdón, no sé si a todos ¿Sí me les pasó, escucha? pero sí, yo no te escuché. No sé si todos lo pudieron escuchar lo último. Yo sí Yo sí, pude sí, escucharle a Sí, mi lo escuché. compañero, sin problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo te perdí un poquito nada más al último, Ok. pero... Sí, Ok, es eso. Tendrán que tener un equipo que levantara manualmente, o aunque fuera automático, pero sí el proceso sería lineal. Entonces el escalar los servicios sería muy complicado, porque pues depende también de la demanda. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Enrique, por el contexto y la... Entonces, bueno, ya ahorita entonces ha quedado más claro por qué necesito o por qué esta arquitectura no representa actualmente pues un enfoque que ayude, ¿no? A lo que queremos o a lo que estamos acostumbrados ya ahorita con todas las herramientas que existen en el mundo del cómputo. Ahondando un poquito más en esto, eh, si yo pregunto cómo se conforma un socket, ¿sí? El socket tiene tres elementos, ¿no? Yo voy a colocar una IP, voy a colocar un número de puerto o voy a colocar un nombre de dominio y un número de puerto. Y básicamente eso es lo que yo voy a conocer como un socket, ¿no? Un socket está asociado a un puerto lógico en la computadora. Típicamente estamos hablando de 2 a la 32 disponibles, 2 a la 32 puertos disponibles, pero obviamente hay muchos que están reservados para ciertos servicios, ¿no? Eh, los del sistema operativo, los de las páginas web, el correo, ¿no? Que nosotros digamos, bueno, en el puerto 80 tradicionalmente o comúnmente es el puerto 80, donde yo escucho o pongo un servidor web como si, por ejemplo, fuéramos Google, ¿no?
¿sí? Pero bueno, eso es para ir platicando un poquito esta parte de los sockets. Entonces, aquí en el enfoque de cliente-servidor, yo tengo la máquina A, una máquina B, un programa C, que es el cliente, un programa S, que es el servidor, tengo la red, tengo el socket. Esto no es distribuido, por supuesto. Ya mencionamos que tradicionalmente son homogéneos, ambos son computadoras. ¿Qué pasó cuando irrumpieron los móviles? Se hizo heterogéneo y a un móvil le tuvo que hablar a la computadora. ¿Qué ocurrió cuando aparecieron las Smart TVs, el IoT, etcétera? Todo esto se vino a ser más complejo. Entonces, ya necesito un software, o en ese momento en sistemas distribuidos dijeron, necesito un software que sea capaz de hablar con múltiples clientes, que sean heterogéneos, en hardware y en software, ¿no? Ya lo dije. Ejemplo más típico, teléfono celular, televisión, tablet, un reloj, un smartwatch, un brazalete, lo que tú quieras. Diferente software, diferente plataforma, iOS, Android, Windows, diferentes protocolos, diferentes redes, porque ya también aquí entran otro tipo de redes, no solo las tradicionales de computadoras, las satelitales, las de telefonía, etcétera. Y comienzan los retos. ¿Cuál es el enorme reto que tenemos en distribuidos para diseñar esto? Que yo tengo que tener el mismo comportamiento cuando me visita un usuario, me visita en mi sistema un usuario, que cuando me visitan 10,000. Y esto es un poco también lo que comentó, se me fue, Enrique, en el sentido de que hay una alta demanda de usuarios y como él mencionó, pues hay limitadores, hay balanceadores de cargas, que puede ser software o hardware, que detectan automáticamente esto. Oye, ¿sabes qué? Pues, como les decía en mi burdo ejemplo del supermercado, ¿no? Oye, ya hay muchos clientes, pues abre otra caja y haz otra fila. Acá también, si de repente ya vemos muchísimos clientes, pues en vivo anexas otra computadora, empiezas a ejecutar una copia del proceso, una réplica, y los empieza a atender, ¿no? Eso es lo que esperamos y lo que hace Amazon, lo que hace Netflix, lo que hace Google, lo que hace Facebook. Empieza a haber una alta demanda y empieza a estirar, o a, le dice esto de fenómeno de elasticidad, a estirar el hardware. Piénsalo esto como si yo te dijera que tú tienes una USB de 1 tera y que tuviese la misma capacidad que tu disco duro en cuanto a velocidad, y que entonces tú dices, pues es plug and play, ¿no? La conectas a tu puerto USB y entonces ahora ya tienes 1 tera más. Aquí sería exactamente lo mismo. Yo tengo muchos usuarios, empiezo a agregar más procesadores, más capacidad de disco, más capacidad de memoria. Reitero, necesito mismo comportamiento del software ante diferentes anchos de banda. Ahorita, por ejemplo, a mí me ha estado mandando el mensaje el Zoom de que mi internet está inestable. Entonces, ese comportamiento del software debe de ser el mismo, aunque mi ancho de banda disminuye a lo mínimo con lo que puede operar, o cuando tuviese lo necesario para estar operando, ¿no? Ya dije que hay diferentes capacidades de memoria y procesamiento y que hay también diferentes problemáticas que hay que resolver en los tipos de errores. ¿A qué me refiero? Me desconecté, o como ahorita hace un rato que a Enrique no lo escuché bien, que pudiese ser capaz el sistema de recuperarse ante esos fallos, y que obviamente este tipo de problemáticas no los tengo en un ambiente local, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer si quiero construir un programa que pueda ser accesible por cualquier cliente? ¿Usar un enfoque servidor? Pues no. Necesito usar un enfoque distribuido. Esta es la base hacia la nube. Tú ya tenías el programa,
Fíjate, aquí tenemos un solo programa, acá hay otro único programa, máquina A, máquina B, pero ahora te presento el enfoque distribuido. Tú creas aquí un nuevo componente de software que se llama el stop en el cliente y el skeleton en el servidor. Este componente se le llama código de red, vive en la red, se instala literalmente sobre las capas de red y lo que hacen es ser ese intermediario como el que hablaba Carla o como el que mencionaron que son las APIs. Es una interfaz entre el cliente y el servidor para que se entiendan. Incluso en muchas ocasiones llegan a fungir como intérpretes, es decir, este programa habla Java y este programa habla C. Entre el stop y el skeleton hacen las interpretaciones correspondientes, no transformaciones, interpretaciones, para que la información que fluya entre uno y otro no se vea afectada. Piensen en algo tan simple como un entero. Un entero en Linux tiene un tamaño distinto que en Windows. En uno tiene 2 bytes y en el otro tiene 4 bytes de tamaño, pero ambos son números enteros. ¿Qué pasa si yo quiero transferir una variable entera de 2 bytes, ¿sí?, hacia otra donde está una variable de 4 bytes? Bueno, sí cabe, pero ¿qué hago con los otros 2 bytes? ¿Le quedo a deber? ¿Los dejo pendientes? ¿Qué hago? O se complica si yo te digo, aquí te envío una variable de 4 bytes y tú almacenas en tu variable de 2 bytes. Bueno, pues ahí ¿qué voy a hacer? Porque no cabe. Voy a tener que crear otra variable temporal para recibirla, ¿no? Estos son los pequeños problemitas a los que nos vamos a ir enfrentando con esto del enfoque distribuido. Todavía ni siquiera estoy hablando de bases de datos o de archivos, donde obviamente pues el problema va a ser mayor, ¿sí? Aquí ya empiezo a hablar de qué es el stop y el skeleton, pero esto lo voy a dejar para la siguiente sesión. Ahorita lo vamos a cerrar por hoy aquí, debido a que ya veo que quedan 5 minutos, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, etcétera. En lo personal, creo que no, profesor. No. Sí, Gracias. por el Está momento haciendo... no. Sí, a ver, Enrique, sí. Sí, profesor, solo una duda. Lo que vayamos a desarrollar como prácticas y así, ¿van a tener un lenguaje definido o lo podemos hacer en el Sí. que queramos? O sea, obviamente yo la práctica y el ejemplo, el ejercicio, pues lo voy a dar en algún lenguaje. Pero ustedes siempre van a tener la libertad de decir, por ejemplo, este que viene el primero es de Java. Yo no quiero utilizar Java, yo se lo voy a presentar, no sé, en Ruby o en PHP o en lo que tú quieras, pero sí que presentes la funcionalidad de lo que se está pidiendo. Realmente este ejercicio práctico que vamos a hacer el viernes es muy básico, ¿no? Es casi como un repaso de lo de sockets. En realidad ahí yo lo que nada más quiero es visualizar cómo se mueven ya a nivel de codificación y obviamente aterrizar los conceptos ya en un programa, ¿no? Estos conceptos de heterogeneidad, estos conceptos de concurrencia y cómo se empezaron a resolver en las primeras décadas del cómputo, pues con soluciones clásicas, ¿no? Hilos, manejo de memoria compartida, para que ya después en el segundo y tercer departamental, pues ya podamos usar microservicios, Docker, etcétera, ¿no? Pero ahorita es muy, muy básico y reitero, con cualquier lenguaje ustedes lo pueden
presentar. Son en equipo, ¿eh? Todos los ejercicios y las prácticas son en equipo. Así es que vale la pena ya empezar a hacer sus equipos de 2 o de 3 personas, ¿sí? Por favor. ¿Sí me expliqué, Enrique? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿No? Ok, chicos. Creo que no, profesor. Gracias, Carla. ¿Cómo lo ven? ¿Se está haciendo tedioso? ¿Está aburrido? ¿No es interesante? También me gustaría que me comentaran un poco cómo lo ven. Digo, ya en el formulario pregunté acerca de algunas dinámicas. Realmente son muy diversas los estilos y las formas de aprendizaje de cada uno, pero voy a tratar de tomar algunas de las que me comentaron ahí para que puedan, pues podamos avanzar bien, ¿no? Y que todos nos sintamos a gusto con la materia y aprendiendo, ¿no? Perdón, hace rato, estoy viendo aquí en el chat, me escribió Yeshua Chávez. Dice, es por eso que en el BIOS se pueden bootear conexiones o en red o en mismas redes. Supongo que te refieres a lo que comenté de instalar, por ejemplo, Amoeba. Sí, eso era el comentario. Ok, pero ya quedó resuelto, ¿verdad? Sí, solo lo comentaba como una curiosidad o si era el porqué de esa opción en el BIOS. Sí, de hecho, pues es una de las tendencias que había en ese momento, pues para el cómputo distribuido. Ahí les puse 3 nombres de sistemas operativos distribuidos. De hecho, si mal no recuerdo, creo que es el de Amoeba o el de Chorus. Incluso todavía está disponible en la red el código fuente, por si alguien pues le quisiese explorar un poco por hobby o por simple curiosidad computacional. Esos 3 sistemas operativos distribuidos son los que se comportan, como les decía hace un rato, que tú no lo puedes instalar si no tienes una red de dispositivos, ¿no? Para que se entienda un poco más qué es esto del software como tal distribuido y cuándo sí lo debo de usar y cuándo no, ¿no? Ya para cerrar, chicos, nada más les comento rápido. Los sistemas distribuidos están hechos para funcionar ante alta demanda. ¿A qué me refiero? Alto número de peticiones, variabilidad en los flujos de los anchos de banda, diferentes niveles de peticiones de procesamiento. O sea, un sistema distribuido siempre va a requerir, pues, podríamos hablar de cientos o miles de usuarios. Realmente pensar en un sistema distribuido donde no participen entidades en el orden de al menos de los cienes o de los miles, pues pensaría que sería innecesario, ¿no? No se aprovecharía la ventaja, ¿no? Es algo así como la nube. No se aprovecharían sus ventajas si fuese un reducido conjunto de usuarios. Bien, muchachos, pues si ya no hay más comentarios, dudas, quejas, sugerencias, yo los veo el próximo viernes. Una duda. Sí, Arturo. ¿Algún software o IDE que necesitemos instalar? Bueno, ahorita va a ser Java. En realidad todo yo lo hago por consola, pero si ustedes quieren tener Eclipse o NetBeans, pues eso puede ser, pero todo lo hacemos siempre en consola, ¿no? Porque, bueno, básicamente sabemos que exige pues requisitos de memoria los entornos y por esa razón siempre los hago sobre consola, pero sí. Aquí nada más vamos a usar Java, C y Python. Ya cuando lleguemos a Docker, pues ya veremos. ¿Sí, chicos? Bueno, pues les agradezco, que tengan buena tarde, buen provecho si no han comido y pues podemos ir en paz. Nuestra clase ha terminado. Gracias. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta Gracias. mañana. Hasta luego. Excelente tarde. Luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego.